Bienvenidos a este video tutorial de consumir web service con el uso de JSON para Android. Los datos JSON se representan mediante pares clave-valor con los datos más complejos que se representan como matrices asociativas. En este caso de la aplicación que vamos a consumir los datos de la información meteorológica que nos proporciona esta página web, en la cual es un servicio web público en el que puede consumir de tres diferentes métodos: por nombre de la ciudad, ID de la ciudad o por coordenadas geográficas. En nuestro caso vamos a usar el método que es por el nombre de la ciudad, porque es más simple para el usuario utilizarlo. Una vez que el usuario envíe el país y la ciudad, entonces la aplicación enviará al web service con su respectivo código, el cual será como vemos aquí, este sería el URL: api.openweathermap.org data 2.7 weather. London sería la ciudad y UK sería el país. Entonces, como podemos ver acá, nos despliega lo que es las coordenadas como la longitud, la latitud, la temperatura, la humedad. También tenemos lo que es cómo están las nubes, cómo se está desarrollando en lo que es el clima. Entonces, este de acá es un formato JSON. Este es un texto JSON, el cual nos va a proporcionar el web service. Entonces, este de acá será enviado a nuestra aplicación, lo interpretará y mostrará al usuario su respectiva información meteorológica. Entonces, primero vamos a irnos acá y crear un proyecto que lo llamaremos en este caso UDLA Clima. Vamos a usar la versión 4.1. Vamos a hacer una activity y lo dejamos por defecto con el main que está. Aquí podemos ver nuestro proyecto abierto. Y lo primero que vamos a hacer es crear una actividad del proyecto, el cual vamos a verle aquí. Vamos para evitar un poco de tiempo, copiar de una vez el XML. Pero acá podemos ver. Entonces estamos usando dos TextView, Edit Text, en el cual vamos a ingresar el país y la ciudad. Asimismo va a haber un botón que nos va a enviar esta información, y aquí está un text view que nos va a permitir ver la información meteorológica que nos devuelve el web service. Prácticamente en eso se basa nuestra actividad en el sentido de nuestro XML. Entonces ahora nos vamos a la parte de Java en clima y vamos a abrir nuestro punto Java del main activity. Entonces en este caso vamos también a utilizar un poco de tiempo copiándole un poco esto más rápidamente, y procederemos a entender lo que es el código. Entonces básicamente aquí tenemos, estamos declarando las variables ciudad y país, que es las que nos van a retornar. Estamos indicando del botón enviar que tenemos, estamos dando que cuando el botón se dé clic, el long click, prácticamente nos envía la información que tenemos acá, que es de la ciudad, del edit text de la ciudad y también del edit text del nombre país. Entonces nos va a devolver esto. Aquí también estamos declarando la URL donde va a estar nuestro web service, y adicional nos va a añadir lo que es la ciudad y el país para que se envíe esa consulta al web service. Entonces aquí ya estamos haciendo que read JSON feed, que va a ser nuestro otro método, va a ir con el URL, que es este de acá, ¿no? que estamos usando aquí. Este es el que nos proporciona la página, como podemos ver aquí, es el mismo. Entonces nosotros aquí lo que le añadimos es la ciudad y el país que nos está enviando el usuario. Ahora vamos a proceder a entenderlo un poco más acá del código.
que es el red JSON feed, que es el que se va a ejecutar después de haberlo obtenido toda la información. Este de aquí se utiliza para obtener la información meteorológica y devuelve una cadena JSON. Al crearse un objeto de la clase AnSyntax, como podemos ver aquí, este va a empezar, este se llama, para empezar a su primer método, onPreExecute, que se ejecuta sobre el hilo principal. Al terminar este AnSyntax, crea un hilo secundario y se ejecuta su trabajo dentro de un doing background, como podemos ver acá. Entonces, durante la ejecución en segundo plano podemos realizar llamadas al hilo principal. Por ejemplo, que quisiéramos incrementar una barra de carga a medida que se ejecuta el hilo desde el background. Al terminar de ejecutarse este doing background, va a llamar de inmediatamente a este método de acá, que es onPostExecute, y este de aquí va a dar por acabado al segundo hilo, ya devolviéndonos nuestra información. Entonces, básicamente este doInBackground va a obtener lo que es el HTTP client, que este se va a utilizar para conectarse al servidor. Este es el que se va a conectar al servidor. El HTTP post que podemos ver acá, este de aquí, va a ser más bien utilizado para enviar peticiones al servidor para especificar la dirección URL del servidor, en el que se añadirá lo que es la ciudad y el país. El HTTP response básicamente se utiliza para obtener el estado de la conexión del servidor. En este caso, si el estado es igual a 200, la conexión será exitosa. Lo que tenemos acá, que es el buffer reader y el input stream, se utilizan para buscar la información que se ha enviado al web service en formato JSON. Prácticamente eso es lo que nos va a traer la respuesta. Entonces, una vez que se termina de ejecutar esto, se va a ir al método onPostExecute que tenemos aquí. Entonces, este básicamente lo que tenemos es un string tiempo, y nos va a decir el reporte del tiempo de la tal ciudad es. Entonces, esto de acá, una vez que ya obtiene el resultado de la información meteorológica, se lo envía al método onPostExecute. El método onPostExecute toma el resultado de JSON y lo va a analizar. Primero, la cadena se pasa como argumento al constructor de la clase JSOnObject, como podemos ver aquí, JSOnObject, y va a ser un nuevo, ¿no? Con todo lo que es el resultado. Este va a crear un nuevo JSOnObject, como podemos ver acá, un nuevo JSOnObject. En este caso va a ser coordenadas y va a tener las asignaciones clave valor de la cadena JSON. Entonces aquí podemos ver que nosotros estamos, en este caso tenemos tiempo más código JSONObject.getString ID. Este getString lo que va a hacer es obtener los valores de la clave y que va después a desplegar en el TextView la información. Entonces aquí, para entenderle mejor, es como que ponemos, se está creando un nuevo tiempo, código. Entonces esta de aquí de tiempo va a ser igual al código, al JSONObject que tenemos aquí. Y getString va a llamar a lo que es el valor del ID. En este caso podemos ver que nuestro ID es 2643743. Eso hay que entenderle muy bien en qué parte estamos trabajando. Como esta no está trabajando dentro de una llave como tal, entonces tiene que estar fuera de coordenadas. En cambio, en el sentido de cuando tenemos acá, por ejemplo, el JSONObject, estamos creando un JSON coordenadas objeto, estamos usando del core, que como tenemos aquí, y después estamos usando lo que es el getString y eso, de la longitud y latitud. Entonces, esto de aquí, ¿por qué se llama? Porque tenemos aquí que es coordenadas, la longitud es tal, la latitud es tal, entonces estamos llamando que nos devuelva la información de la latitud y de la longitud que se encuentra dentro de coordenadas. Entonces, por eso es que se tiene que tener mucho cuidado con cuál se llama. Por eso en el otro sentido tenemos lo que es el weather, como le llaman, y nos va a devolver lo que es las nubes. Las nubes
y que es la descripción. Descripción como tenemos acá. Por ejemplo, nos va a decir light rain en realidad en inglés. Entonces esa va a ser nuestra descripción de cómo va a estar lo que es eso. Tenemos también lo que es el main, que va a tener la humedad y la presión atmosférica. Entonces igualmente se llama un nuevo JSON object que va a llamarle al main, como tenemos aquí. Es aquí está el main, dos puntos, y dentro del main se va a encontrar lo que es la temperatura, humedad y pressure, que es lo que estamos usando ahorita. Entonces básicamente es lo que llamamos y traemos, ¿no? El pressure y la humedad. En el caso de acá también estamos creando un nuevo JSON object en el cual vamos a ver la velocidad del tiempo. Ese está dentro de wind. Entonces, como podemos ver, wind abre y dentro de él tiene el speed, el gas, de. Entonces de ahí vamos a obtener el otro dato que es el de speeds, que lo tenemos aquí. Speed igual a 1. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado el rato que se va a ver de dónde se va a tomar la información, ya que estos abren también entre van a abrir como corchetes, entonces hay que tener cuidado dónde comienza, dónde termina para poder realizar bien nuestra llamada al objeto JSON. Entonces, una vez que se tienen todos estos de aquí, va a enviarse a un text view la respuesta, como podemos ver, todo lo que es del tiempo, ¿no? Entonces va a recorrer cada dato y lo va a ir añadiendo con el length. Entonces una vez que tengamos va a dar la respuesta en el text view del tiempo, o en caso dado va a hacerle que no se ha encontrado. Entonces algo siempre importante es modificar aquí en el manifest, en el Android Manifest. Hay que darle el permiso de que puede usar internet. Entonces en este caso vamos a usar este código de acá, que es uses permission internet, como podemos ver aquí. Es para permitirle que nos deje coger. Entonces ahora vamos a hacerle correr. En nuestro caso vamos a usar nuestra máquina Nexus One API 16. Entonces, primero lo va a subir y posteriormente nos va a cargar nuestra aplicación. Automáticamente nos va a desplegar en el emulador. Pues vamos a ingresar en nuestro caso de Ecuador y vamos a ponerle Quito, enviar. Pues aquí nos está devolviendo lo que es el reporte del tiempo de Quito, que es este código, es el código de la ciudad. La longitud es de 78, menos 78, latitud menos 0, las nubes es light rain, humedad del 95% porque está lloviendo, presión atmosférica de 709.31 HPA, la velocidad del viento es de 0.27 mph. Prácticamente hemos comprobado que está funcionando. Podemos usarle ahora viendo, por ejemplo, vamos a ver, veámosle de Miami. Entonces de Miami, este es el código, la longitud es menos 80, la altitud 25, few clouds, la humedad es del 59%, tiene una presión atmosférica de 1029 y la velocidad del viento es de 6.62 mph. Como podemos ver, está funcionando correctamente con el web service. Estamos consumiendo sus datos para ver el reporte meteorológico y se puede ver de varias ciudades en varios países.
Entonces prácticamente lo que se ha hecho es crear una actividad, en la actividad en la cual mandamos el país, la ciudad, enviamos, esto va a llegar acá, prácticamente se va a cargar eso en esa ciudad y país al lado del URL que nos está dando un mismo web service con sus datos, y prácticamente eso va a ejecutar ya lo que es el JSON feed con ese URL en el cual estamos usando lo que es el protocolo HTTP. Vamos a enviar, vamos a recibir la información, y esta información que recibimos básicamente va a ser el resultado que tenemos aquí, lo cual va a decirnos, empezamos ya a usar lo que son los JSON Object, llamando con el getString, y fijándonos muy bien en lo que es em, las llaves de este tipo de archivo. Llamamos, es súper sencillo, es mucho más ligero que SOAP o cualquier otro, y básicamente devolvemos una respuesta en el TextView, que es lo que se está viendo en nuestra aplicación. Básicamente se trata de eso, es mucho más sencillo usar lo que es JSON. Eh, claro que la mayoría de empresas lo que usa el web services están hechos en SOAP. Entonces también hay que acatar muy bien eso, si está hecho en SOAP o en JSON. Pero JSON me ha parecido súper sencillo, y eso es en este momento, y posteriormente ya veremos lo que es web service con SOAP. Muchas gracias.